Hola, 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 buenos días. Bueno, buenos días. Veo que algunos por ahí en el chat contestan, así que vamos a dar por iniciado la consulta. Ustedes dirán. Sí, buen día. Sí, no, te los dije en la consulta anterior, el espacio nocivo no, porque el espacio nocivo tiene dos variables, los demás tienen una sola variable. Si yo hago, te digo, la presión, P1, P2 o ¿cómo que se llama? El exponente de la politrópica M, que lo expliqué el otro día. Eh, lo demás dejamos todo fijo. Pero cuando hablamos del espacio nocivo, tenemos un par de variables, entonces cuando movemos una no sabemos si la otra para qué lado se mueve, entonces es mucho más complicado y en esa yo no se los pido porque tendríamos que estar un buen rato y por ahí es difícil de entender. ¿Mm? No, no, por eso les digo, lo del espacio nocivo no. Sí, que sepan que lo que es el espacio nocivo por supuesto, y que el rendimiento volumétrico, si yo les pregunto, me digan, depende del espacio nocivo, que es tal cosa, nada más. Bien, no, pues, bueno, los demás, ¿alguna pregunta? Hola, profe, ¿se escucha? Sí, sí, te escucho. Yo tengo una duda, o sea, para ver si está como claro el concepto o está bien si yo digo que cuando, además de la diferencia del volumen total y el específico, en el caso del diagrama indicador y de estado, Sí, está bien decir que en el diagrama indicador lo que estamos observando es básicamente el equipo y en el indicador lo que pasa con el gas, perdón, en el de estado lo que pasa con el gas. sí, es una forma. Es decir, más que lo que pasa con a ver, está bien la separación que has hecho, ¿no? Es lo que pasa en el equipo, ¿m? Pero en realidad es cómo varían las presiones en función del volumen. Pero está bien el concepto. Uno está separado del equipo y el otro es termodinámica pura. Es decir, Bien, qué pasa con los, ¿cómo se llama? Los estados termodinámicos, qué pasa con las transformaciones? Todo eso se ve en un diagrama de estado. claro, sí, Sí, bien. sí, Bien, sí. está bien el concepto. Es decir, siempre hay que agregarle un poco más a esto, pero Claro, sí, sí. sí, ¿para qué Bien. tengo un diagrama de estado? Y para ver cómo funciona el equipo. Y sí, pero, ¿entendés? Y sí, pero a ver, para ver cómo el equipo se va moviendo, es decir, cómo se va moviendo, como el que se llama, por ejemplo, en un motoroto, cómo se va moviendo el pistón dentro del cilindro y en cada posición, cuál es la presión que va a tener. Eso es presión-volumen. Exacto. Bien, perfecto, Bien. buenísimo. Gracias. Sí, lo mejor sería decir proceso, pero muchas veces uno cuando están hablando algo dice por acá se produce una transformación adiabática, y bueno, uno los escucha porque sabe que por ahí
en el momento uno no diferencia algunas palabras, pero si me dicen transformación, ¿sí? No estaría mal, pero yo no los voy a parar siempre y cuando sepa que me están hablando de un motor. No sé si quedó claro, es decir, por ahí uno dice, y va de 1 a 2, tiene 2 transformaciones, en realidad tiene 2 procesos que no son transformaciones puramente termodinámicas, pero por ahí esa equivocación no significa que yo les decir, mire, está mal cuando me digan que en el ciclo Otto hay una combustión, por ejemplo. Eso está mal. Y de ahí empezamos a dar vueltas, y si no lo tienen bien claro, ahí se puede quedar alguien. Pero cuando uno está hablando del ciclo Otto, dice, y del punto 1 al punto 2, acá se produce una transformación en el... Y sí, porque en realidad dentro del ciclo tengo una mezcla que va a producirse una especie de transformación. ¿Cuál es la transformación? Que no es una transformación puramente termodinámica, pero ¿cuál es la transformación? Y si está comprimiendo, voy a tener mayor presión en un volumen más chico. Quedó claro, así, son procesos, está bien lo que me dijiste, pero si alguien se equivoca y dice transformación, no le vamos a decir que está mal, pero después seguro viene la pregunta, ¿qué es lo que es una transformación? Por favor. Profe, le quería hacer una consulta respecto a analizar cada una de las transformaciones del ciclo Otto respecto al primer principio. Por ejemplo, si planteamos en las dos adiabáticas, entiendo de que los trabajos se van a producir por una variación de la energía interna, pero Sí. después en en las dos restantes me cuesta analizar el primer principio si podía hacerlo. A ver, vamos a ver. Entonces, nosotros tenemos un diagrama de estado. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Analicemos esta. Bien. ¿Cuál es el primer principio que tengo que utilizar acá? ¿Mm? No sé con quién estaba hablando, quién preguntó. Yo, Fabricio. A ver, Fabricio, dictame el primer principio. El calor va a ser igual a la diferencia de... Sí, ahí me Digamos, diferencial es Q es igual a qué? diferencial de entalpía sería o de energía interna, ¿no? Eso es lo que todavía no me queda claro. A ver, Esta parte sí. no lo si no te queda claro qué diferencia hay entre entalpía y energía interna, no puedes analizar el ciclo. No, eso sí, eso sí. Lo que pasa es que no sé si tomarlo como un ciclo cerrado, una transformación de un ciclo cerrado o abierto. Por eso le decía que no sabía cómo anunciar. Te voy a insistir, y esta pregunta, y esto, me lo decís en el examen, ¿sí? No podés continuar. Si vos no tenés en claro cuál de los dos utilizar, es porque no tenés en claro que lo que es un sistema abierto y que lo que es un sistema cerrado. Bien. Eso lo tienen que haber visto muy bien con Pinto durante el año y estamos, pero muy, muy rápidamente, porque si no, digamos, estos son conceptos fundamentales. Primero tenés que saber qué es un sistema abierto y qué es un sistema cerrado. ¿Mm? Sí. Entonces, esto que tenemos acá es un sistema cerrado. Después yo te pediría que te pongas a ver las diferencias, porque eso
voy a decirles a todo algo que lo decimos en todas las consultas, por lo menos yo lo digo en todas las consultas, me imagino que el ingeniero Pinto dirá lo mismo. Ustedes rinden 4 temas, 2 temas que rinden conmigo, ¿sí? Que es la parte de ciclo de potencia y la parte de compresor. Y con el ingeniero Pinto, refrigeración y ciclo de potencia de... ¿qué es lo que otro que ven con Pinto? Todo lo que es Rankine. ¿Sí? O sea, ciclo de potencia, pero de vapor de agua en vez de ser con gas. Pero se evalúa toda la materia. Entonces, si nosotros, el primer principio es como fundamental, como la ecuación de estado, como un diagrama de estado que es, qué es lo que es las preguntas que han estado haciendo recién, qué es lo que es un diagrama de estado, y qué es lo que es un motor Otto, y qué es un motor diésel, esas cosas son completamente fundamentales, porque si no, no podemos hacer análisis. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que hay diferencia entre ciclo abierto y ciclo cerrado. Y después remitirnos a que el motor Otto es un ciclo cerrado. Entonces, sí, podemos decir que el diferencial Q es el diferencial de energía interna más el trabajo mecánico. El A es simplemente para que nos den las unidades, yo por ahí ni lo escribo, digo que es el diferencial, en vez de poner A, pongo que tiene que ver con la variación, ¿sí?, del trabajo mecánico. Bien, entonces, ¿cómo es el diferencial Q en la transformación 2-3? El diferencial Q va a quedar igual a la variación de energía interna debido a que no hay trabajo. Bueno, mirá, Fabricio, tenés todos los conceptos cruzados. ¿Sí? O sea, una cosa es consultar y otra cosa es que te explique desde el principio. Es decir, yo te diría que repases y veas qué es lo que es esta transformación, cuando la transformación 2-3 es una transformación a volumen constante. Entonces nunca lo vas a entender si no sabemos lo que es una transformación a volumen constante. ¿Mm? Entonces ahora te tengo que preguntar, ¿y el trabajo mecánico a qué es igual? ¿El trabajo mecánico a qué es igual? No. Bueno, te doy un consejo. Ponete a ver todo de nuevo, Mauricio, porque te estoy haciendo las preguntas fundamentales para poder resolverte la duda. ¿De qué vale que yo te lo explique si no sabes qué es lo que es un trabajo mecánico? ¿Sí? Que el trabajo mecánico es simplemente la integral de P por diferencial B. ¿Sí? Y si ves P por diferencial B y esto es a volumen constante, esto que tenemos acá, esa transformación, le hemos dicho que es a volumen constante, esto es cero. Por lo tanto, si eso es cero, la variación de trabajo es directamente la variación de energía interna. ¿Mm? No tiene más explicación que eso, pero hay que saber qué es lo que es cada término, si no, no tiene sentido, ¿sí?, hacer una pregunta cuando no sabemos todo lo que nos lleva a esa pregunta. ¿Sí? No sé si está claro lo que te he dicho, Fabricio. Sí, profe, perfecto. Disculpa, hay cosas que me cuesta relacionar todavía. Es Sí, que te va entiendo a costar perfecto si cuando no lo sabes explico, el pero trabajo. Tenés que aprender el primer principio primero, eso es fundamental. No se trata de estudiar pura y exclusivamente estos temas, sino de estudiar la materia. Esto que le quede claro, esto no es, ¿cómo hago acá? ¿Cómo es la transformación? Y cuando empezamos a analizar necesitamos la materia. Para eso se da la base. Estos son temas directamente de aplicación, es para que los entiendan ustedes la aplicación. Bueno, veamos otra consulta, por favor. Hola. Profe, cuando hacemos las equivalencias para pasar de motor a ciclo, decíamos que la compresión, la combustión
y la expansión la suponemos adiabáticas. Y en el libro después hay toda una demostración para llegar, por Eh, ejemplo, el caso del otro, sí, ¿sí? escucho, perdón. Ah, para llegar, por ejemplo, en el caso del otro, que sería que con dos adiabáticas y dos isócoras tendríamos, está bien decir así, que tendríamos el mismo trabajo útil que se produciría en el cilindro, Sí, o sea, con esas dos me imagino que vos transformaciones. estás hablando de una demostración que está en la primera hoja, en la segunda hoja del capítulo. Ujú. Bueno, Sí, sí, yo puede siempre ser. digo que sí, al principio de esa demostración, que hace que había un momento de energía interna, que hace un desarrollo para decir lo mismo que estamos diciendo nosotros, ¿no? Que una cosa es un ciclo termodinámico Sí, y otra cosa es un motor otro, ¿no? Que es lo sí. mismo que hemos dicho recién, es decir, que lo que es un ciclo termodinámico y que lo que es un motor. Esa Ujú. demostración yo no se las doy, no se las pido, porque la verdad que está muy rebuscada. Pero el fin de eso es demostrar lo que nosotros decimos con palabras. Una, Bien, que lo que es un ciclo es perfecto, donde tenemos nos movemos con ecuaciones de estado, nos movemos con eh, transformaciones dentro de un diagrama de estado, y otra cosa es un roto que alguien dijo recién por ahí, no sé si fuiste vos, pero por ahí, porque por ahí no veo quién habla, ¿no? sí, Eh, Alguien dijo, y bueno, esto tiene que ver con los procesos del equipo y ese es el motor, procesos en el equipo. bien, bien, No le buenísimo. voy a dar más vuelta, simplemente el motor tiene un cierto proceso, tiene procesos, ¿sí? Que los podemos comparar o hace un proceso tal que nosotros decimos que cumple un ciclo, por ejemplo, el motor Otto, un ciclo Otto equivalente. Bien, Porque si lo ponemos uno sobre otro, decimos, miren, son iguales. ¿Por qué? Porque esto está adaptado, pero está adaptado. Hay suposiciones que se hacen. Yo les he comentado la vez anterior, si lo vemos en la pizarra, cuando nosotros hablamos, o todos ustedes hacen esto, bueno, ustedes todos hacemos esto, ¿no es cierto? Y explicamos ese como motor, ¿verdad? Bueno, en sí. realidad, esto no es así. Voy a tratar de dibujarlo porque por ahí con el brazo extendido, perdón, se me caen las cosas, por ahí con el brazo extendido es medio complicado, pero sí, el motor realmente lo que hace es esto. ¿Sí? Realmente el rojo es lo que pasa con el motor, entonces, ¿qué? ¿Y por qué no es sobre una diabática? Hay rozamientos, hay pérdida, lo que hace que esto sea irreversible. Y es una transformación es irreversible, entonces no es la transformación que nosotros conocemos, sí, la del motor sí. Entonces tampoco llega hasta acá arriba, bueno, a lo mejor esto es un poquito más arriba, sí, tampoco llega hasta acá hasta la punta, sino que esto no se puede abrir la válvula de escape cuando llegamos acá porque nada es instantáneo, entonces se abre antes y empieza a bajar. Y tampoco la carrera de admisión, como hemos dicho acá al principio, la carrera de admisión tiene que estar debajo de la presión atmosférica para que pueda ingresar y tiene que tener una sobrepresión atmosférica para que se pueda ir. ¿Sí? Entonces, Bien, todo ideal, digamos, considerar. bastante semejanzas y diciendo o que esto es una diabática, que esto es una diabática y que esto es un isócora. Bien, Lo que demuestra ahí en el libro, digo, muy complicado, pero el que lo ha leído, lo que demuestra es que el motor Otto lo podemos asimilar y comparar a un ciclo Otto equivalente. No sé si quedó claro lo que me has preguntado o lo que te sí, he sí, contestado. sí, 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 perfecto, gracias. Bueno, léanlo si quiere de nuevo para... En realidad lo que está diciendo es lo que es con palabras. Es una emoción media complicada y que yo no estoy de acuerdo en algunas cositas, pero bueno, no significa que no. Ojo.
Buenos días, profe. Sí, te escucho. Tenía una duda con respecto en la parte de compresores cuando hablamos de espacio nocivo. Sí, Hay en una parte de una de las condiciones que afecta el sí, rendimiento volumétrico que dice que si el exponente de la politrópica, tanto de expansión como de compresión son iguales, sí, porque dice hay que mismo gas. sí, dice que ahora si varía ese exponente politrópica, varía el punto 5 de ese gráfico, variando así el volumen de admisión, digamos el volumen de gas que está entrando al cilindro y así el rendimiento volumétrico. Sí, Pero no, ¿cómo se vería en el gráfico esa curva cuando varía? a ver, ¿O cuál parte fijamos, digamos? hacemos la de la M. La consulta anterior también hicimos la de la M. Vamos a hacer la de la M de nuevo, para los que no tuvieron. Y ustedes trabajen sobre las variaciones de las presiones. Vamos a hacer el gráfico. No sé cuál es el punto 5, el punto, pero vamos a hacer el gráfico. ¿Sí? Bien. No sé cuál toma como punto 1, punto 5. La verdad que me imagino que el punto 5 será ese punto. Sí, ese punto es. Bien. Sí, pero que digo, a ver, 1, 2, no. Bueno, la verdad que no sé cuál es cuál. No. Pero supongamos, si es ese punto, ahora lo explicamos. Eso lo que estamos viendo ahí es ese diagrama de un compresor. Dejamos que acá, bueno, acá vamos a borrar porque es nada más que para el inicio, pero se supone que esto es el diagrama de un compresor. Bien, ¿qué es lo que es el rendimiento volumétrico? A ver. Digamos, el rendimiento volumétrico es la relación que hay entre el volumen de ese gas que está entrando en la admisión sobre el volumen Sí. de la masa de gas cuando se va. ¿Cómo? Digamos, el cociente es el que usted escribió ahí. A ver, ¿quién es el que habla? Antes que nada. Aníbal. No. Aníbal. A ver, el rendimiento volumétrico, eso es lo que digo, es algo que ustedes lo tienen que aprender sí o sí, que es el volumen aspirado, que es el B sub A, sobre el volumen barrido. Sí. El volumen barrido es el volumen del punto muerto superior y el punto muerto El punto inferior. inferior. ¿Sí? No es el volumen que expulsa el gas, porque si no lo tendríamos que tomar acá. ¿Estás de acuerdo? Acá arriba, mira. Ah, bien, bien. Ese tendríamos que tomar. ¿Y por qué distinto ese que el de abajo? Y muy simple, porque el gas está a una cierta presión y el de abajo está a una presión que podríamos decir que es la presión atmosférica. No siempre la presión atmosférica, pero nosotros tomamos como para didácticamente, y yo les digo que la mayoría de las veces la presión atmosférica, pero puede ser un intermedio, ¿ves? Entonces puede tener una presión que no sea la atmosférica. No es lo mismo este volumen que este volumen. ¿Por qué no es lo mismo? Porque acuérdense que acá yo tengo volúmenes, no tengo volúmenes específicos. Si tuviera volumen específico, lo único que vería sería esta línea desde acá hasta acá y volvería. ¿Estamos de acuerdo? Eso es la transformación. Lo que estamos viendo son volúmenes, así que no es lo mismo decir que es el volumen que, no sé cómo me dijiste, pero bueno, que saca el gas que ha salido,
Sí. El gas así que ha sido barrido, algo así me dice. No es lo mismo que decir el volumen que está acá, volumen de barrido. Son dos volúmenes completamente distintos. Bien. Pero el rendimiento es el volumen aspirado sobre el volumen barrido. Entonces, vamos a la politrópica. Yo tengo una politrópica tal como esta, y ahora voy a poner una politrópica, voy a cambiar el gas, y voy a decir que, a ver, la politrópica que voy a poner tiene un exponente menor. Bien, entonces si tiene un exponente menor, la politrópica va a ser esta. Claro. Entonces voy a partir del mismo punto y voy a empezar a comprimir, a comprimir, a comprimir, a comprimir. Cuando llegue a la presión P2, va a abrir la válvula por diferencia de presión y vamos a barrer hasta que llegue al punto 2. Ahora bien, se tiene que expansionar el gas, ¿sí? Cuando empiece a ir del punto muerto superior al punto muerto inferior, llegué acá, salimos del punto muerto inferior, comprimimos, empezamos a expandir hasta que llegamos al punto muerto superior. A partir de ahí, como el punto muerto superior va hacia el punto muerto inferior, se produce una descompresión, o mejor dicho, mejor llamado, una expansión del gas. Y tiene que tener, porque es la misma politrópica, la misma pendiente que tengo acá. ¿Y cómo es esa pendiente? Y será esa. No sé si está bien dibujado. ¿Se ve que son paralelas las pendientes? Bien, bien. Sí. Más o menos paralelas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque así está acostadita acá, está más acostadita que la negra, acá también tiene que estar más acostadita que la negra. Y ahora ese punto 5 que vos tenías acá, se transformó en este punto 5. Bien. Y si se transformó en el punto 5, ¿cuál es B sub A? ¿Estás de acuerdo que el nuevo B sub A es ese que esté marcado? Sí. ¿Y cómo es con respecto al anterior? Y ahora se reduce el volumen aspirado. Se reduce el volumen aspirado. Bueno, eso es lo que preguntaste. ¿Qué pasa cuando varío el M de la politrópica? Puede reducir el volumen o puede aumentar el volumen, lo que significa que puede reducir el rendimiento volumétrico o lo puede aumentar. Dependiendo de si voy a una, en este caso dijimos a una menor, el M o un valor menor de la politrópica, o puede ser que vayamos a un valor mayor. Claro. ¿Mm? Sí, sí. Lo importante es saber hacer el mismo gráfico que estábamos haciendo algo, pero ahora con el nuevo valor que tengamos de la politrópica. Lo mismo pasa con las presiones, si aumenta o disminuye P1, si aumenta o disminuye P2. ¿Mm? Bien. ¿Quedó claro? Sí, sí, ahora sí. Bien, bueno, me alegro. La otra duda que tenía, profe, cuando se habla de la compresión máxima ahí mismo, en compresores, digamos, se trabaja siempre con la misma cantidad de gas, por lo que se llega a una presión elevada y no se llega a ver un volumen de admisión aspirado. Exactamente lo mismo. O sea, es este mismo caso. Es el mismo volumen, el mismo punto muerto superior, el mismo punto muerto superior. Lo que va a cambiar es la presión 2. Claro. Ponete ahí, hace el mismo gráfico que hemos hecho recién, el que te acompañaba en hacer acá, hacer el mismo gráfico original y ahora darle una presión P2 mayor. Y anda dándole distintas presiones P2 mayor, hacer una hojita larga. Y vas a ver cómo va a ir, qué va a pasar con el rendimiento volumétrico. Hasta que va a llegar un momento en que esa compresión te va a llegar al punto muerto superior directamente. Claro, dando así un rendimiento volumétrico cero. Y te va a dar, si cada vez está disminuyendo, si cada vez tenemos mayor presión, va a ir disminuyendo, ¿sí?, el volumen aspirado. Hasta un momento determinado en que cuando hagamos esa curvita de compresión que estamos haciendo, y va a llegar directamente al punto muerto superior. No va a poder sacar el gas. Y ahí estamos en un rendimiento nulo. Claro. Hacerlo, es decir, no te quedes con lo que yo te he dicho. Hacer este gráfico en una hoja, el gráfico original, te darle mayores presiones. Vas a ver
que cuando le empecé a dar mayores presiones va a decir, ah, qué bien, y ahora le doy menos presiones y vas a poder jugar. Te digo a todos, jueguen con lo que acabo de hacer, jueguen, pongan una presión más grande, más chica, pongan una presión mayor a P1, una presión menor. ¿Sí? Cuando hay varios grafiquitos, se van a dar cuenta que es muy sencillo. Pero si uno lo tiene en la cabeza y no lo pone en un papel o en un pizarrón, y después queda la nebulosa, tengo que pasarme, tengo que llegar al punto muerto superior, tengo que hacer antes. Esas dudas se sacan de la cabeza pura y exclusivamente agarrando un papel. Bien, bueno, agarrando el papel y haciendo el gráfico, por supuesto. Hola, profe. Sí. Sí, yo quería preguntar también en compresores, cuando estamos analizando compresión en etapas, que es cuando le agregamos un intercambiador de calor. Mi pregunta es que cuando llega a la presión intermedia, o sea, pasa por el compresor de baja, llega a la presión intermedia donde está el intercambiador de calor. Perdón, sí, llega a la presión intermedia, ahí me perdí, perdón. Sí, llega a la presión intermedia, que es donde está el intercambiador de calor. Sí. Y de ahí, cuando ingresa el intercambiador de calor, nos sale como que el volumen específico disminuye. Y no me queda claro por qué disminuye el volumen específico. Ahí en la presión intermedia, digamos. Lo veamos. Dale. Entonces, estamos en un diagrama PV. Y lo que vamos a hacer es comprimir un valor. Vamos a hacerlo así. Vamos a ir de 1, le vamos a llamar 2 o 2', qué sé yo. Y si hubiéramos seguido acá, hubiéramos llegado a este punto, que sería el punto 3, nosotros llegamos a este punto, que es el punto 3. Bien. Entonces, llego hasta el punto 2 y vos me decís que acá hay una reducción de temperatura y que no ves por qué varía el volumen específico. Claro. A ver, lo vamos a tratar de hacer acá. Este punto tiene una presión 1, un volumen 1 y una temperatura 1. Este punto, el 2, tiene una presión 2, un volumen 1, perdón, un volumen 2. ¿Cuál es la temperatura? La temperatura T1. No, no es una temperatura T1, porque es una política. ¿Cómo hago? Sale como que es muy aproximada a 1, digamos, la temperatura. Así como... Sí, pero no es uno, no estamos en eso, tenemos una politrópica. Estaba escribiendo mal las cosas. ¿Cómo hago para variar a 2? Si yo tengo, ¿sí? Yo quiero, en esto que tengo acá, P2, lo voy a escribir con negro porque si no por ahí no se ve bien o azul. El primer principio, el principio no. La ecuación general de estado dice que P por B igual a un famoso NRT. Esto no me interesa. Yo este lo paso acá abajo siempre. Y esto pasa a ser una constante. Por lo tanto, P por B de T es igual a una constante. Esa que está ahí es la que nosotros tenemos que conocer como el logo. ¿Por qué? Porque nos dice que si yo varío un solo de estos parámetros, ¿puedo variar uno solo de estos parámetros? En una transformación. ¿Cómo, profe? En esta transformación, ¿puedo variar un solo de estos parámetros? Por ejemplo, yo puedo variar nada más que la temperatura y dejo presión y volumen constante. No. No. ¿Está claro? Si esto vale 5, esto vale 5 y esto vale 5, para que esté haciendo la constante y saco 5 por decir un número cualquiera. Si esto saco y alguno de estos va a tener que ser, vamos a tener que cambiar, porque si no, nunca vamos a tener constante. Entonces, para esto, necesitamos que varíe a 2 o los 3. Acá, ¿qué pasó? De 1 a 2, ¿cuántos variaron?
¿La presión no varió? Sí. ¿La presión Sí, los dos variaron. varió? Sí. ¿La temperatura? Sí, variaron los tres. Los tres, claro. Nunca puede variar uno solo, los tres deben variar, pero al menos dos deben variar. Si al menos dos pueden variar, y yo quiero que del punto 2 al punto 2', la temperatura 2 va a una temperatura T2', que sería la que tengo acá, yo necesito que baje la temperatura, para eso es el intercambiador. La temperatura, vamos a la fórmula, tengo que bajar, y la presión es constante. ¿Quién tiene que cambiar? El volumen. Bueno, miremos la fórmula, no me pregunté a mí, quiero que vos me digas con sinceridad. A ver. Mira la fórmula. La presión constante, claro, sí. Sí. Si la presión es constante, esta no la puedo tocar. Exacto. Una variación de temperatura teniendo una presión constante significa una variación de volumen. Bien. Si no, no puedo tener esta fórmula, que es la ecuación general de estado. Y la ecuación general de estado es la más grande. O sea, no hay leyes. Esta es la ecuación general de estado, o sea, una de las ecuaciones importantes que nosotros tenemos. Quiere decir, si decimos que al menos dos de los parámetros tienen que variar para que haya una transformación, y aquí hay una transformación y quiero variar la temperatura, sí o sí tengo que variar uno de los otros dos parámetros. Si la presión es constante y el volumen sí o sí varía. Claro. ¿Está claro? Sí, clarísimo. ¿Sí? Bueno, Sí. Gracias. Esto pasa lo mismo que si dijéramos, mira, ¿y qué hubiera pasado? Que no es el caso, pero pongamos que yo esté en este punto y ahora voy acá, un isócora, a volumen constante. ¿Qué temperatura voy a tener acá? Esta temperatura X. ¿Qué temperatura X voy a tener? Y veo, para variar la temperatura, el volumen lo tengo constante y sí o sí va a tener que variar la presión. ¿Qué es lo que ha pasado? Claro. Bien. O sea, esto último tiene que ver con punto de cualquiera, no tiene nada que ver con compresores, ¿verdad? Es un ejemplo tonto de decir, ¿qué pasa si yo tengo un punto 2, un estado acá como este, y quiero ir a este estado? Y la nueva temperatura, porque no me muevo por un isotema, esta nueva temperatura va a estar en función de la ecuación general de estado. Si es un isócora, va a tener que ir a la ecuación sí o sí. Eso es lo que tenemos que aprender como conceptos para variarlos y poder jugar en las transformaciones, si voy a la derecha, si voy a la izquierda, si comprimo, descomprimo. Eso es fundamental que lo tengan en la cabeza, la ecuación de estado. Y a mí no me interesa el N, el R o el RC, me interesa que eso es una constante para el gas. Entonces, pongo constante y con esa ecuación se saca un montón de cosas. Bueno, ¿quedó claro entonces? Sí, profe, quedó claro. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra consulta? Profe, ¿me escuchan? Sí, perfecto. Yo tenía una pregunta en motores. Uh-huh. Cuando habla de relación de compresión y de inyección, ahí tenemos que relacionar volúmenes totales por lo que habla de la cámara de combustión y el cilindro y todo eso. ¿O tenemos La relación de compresión es una relación de volúmenes. Claro. ¿Sí? Y la relación de inyección es una relación de volumen. Claro, ¿Está bien? pero en el libro he visto que cuando hace referencia a la relación de inyección, usa los subíndices que muestra en el diagrama de estado, que esos son volúmenes específicos. Ahí es indistinto usar los subíndices de los volúmenes Está bien, específicos porque en el como... libro no me acuerdo cómo está, pero acuérdense de que
el motor Otto utiliza un ciclo Otto equivalente. ¿Cómo es que se llama? Y la relación de inyección, como ustedes ven ahí, es una relación de volúmenes, pero también es una relación de volúmenes y está en el ciclo Otto, porque todo lo que hacemos nosotros, todo lo que hacemos con deducciones, son ciclos, no son motores. Sí, a ver, me perdí en la contestación, pero la relación de compresión, ¿sí?, es una relación de volúmenes. ¿Qué pasa si yo tengo la misma masa? ¿Es lo mismo la Claro, relación si de la volúmenes masa, o la relación de volúmenes específicos? ¿Es la misma? claro, si la masa es la misma, sí. Y sí, es que no queda otra. Por eso es lo que Ah, perdóname, eso bien, te contestaba al principio. Quise hacer una bien. explicación filosófica, fui por otro lado. Pero si yo digo que un volumen es igual a 10, ahora, a los dos los divido en la masa, que es la misma, porque sea en el motor o sea en el ciclo, es la misma masa. Más allá que en un motor, cambia el estado de la masa, porque por ahí en un motor Otto decimos que es una mezcla de combustible, después pasa a ser producto de la combustión, pero la masa es la misma. Puede haber una pequeña diferencia, sí la hay, pero no importa, nosotros nunca nos fijamos en la diferencia. Pero en realidad lo que circula es una masa, y es una masa que es la misma en cantidad. Puede variar la composición, pero es la misma cantidad. ¿Estamos de acuerdo con eso último? Sí, sí, Bueno, entonces, si yo pongo que B1 sobre B2, digo B1 sobre B2 no por los índices, sino cualquier volumen sobre otro volumen, lo da 10, y si a cada uno de esos volúmenes los divido en la masa, me va a dar 10 también. claro. Entonces la relación de compresión es una relación de volúmenes. Lo querés tomar como volumen específico, bienvenido. Lo querés tomar como volúmenes totales, igual. La relación de Bien, compresión de un motor Otto lo vas a tomar en volúmenes totales. La relación de compresión en el ciclo Otto, que no es una relación de compresión, nadie está hablando de combustión, es exactamente lo mismo, porque en base a eso hacemos las deducciones. bien. ¿Se entendió o no? Sí, sí, ahí lo entendí. Gracias. Hola. Profe, Sí. volviendo a compresores, ¿cómo se abre y se cierra la válvula de admisión? ¿Cómo se cierra y se abre la válvula de admisión? Si yo tengo un compresor, se contesta la admisión y vean ustedes la de escape. ¿Sí? Y digo, ¿lo vamos a tomar acá o lo vamos a tomar acá? No sé, ¿dónde? Lo vamos a tomar ahí. Lo que pasa es que lo voy a hacer teórico al principio. Lo vamos a hacer al principio sin el volumen para que no se les complique. Supongamos que no existe el volumen, ¿cómo se llama? No tenemos ese volumen muerto. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es llenar el compresor. ¿Sí? Lo vamos a dibujar, después hacemos esto y después hacemos el barrido. Bueno, vamos al punto 1. Este punto 1, ¿qué es lo que es? Acá está puesto un pistón. En este caso va a estar dibujadito así. Y ese pistón va a empezar a moverse hacia la derecha. Si se mueve hacia la derecha, lo primero que vamos a tener que es, para empezarse a mover, ¿qué es lo que va a dejar? Va a dejar un espacio, porque esto que dibujé al principio ya no va a estar acá. Entonces se va a mover el pistón.
Si el pistón se mueve, acá se produce un vacío. ¿Pero qué es un vacío? Vacío. El vacío es cuando tenemos presión nula, pero en la jerga nosotros decimos que está produciendo un vacío. Quiere decir que hay una disminución de presión. No lo quieren tomar como vacío, sino como una disminución de la presión interna. Bien, entonces tenemos una válvula de admisión y una válvula de escape. Al producirse una variación de la presión hacia abajo, o sea, una presión menor, vence el resorte que yo tengo puesto en esta válvula. Acá tengo puede que sea un resorte. Lo más lógico, les digo, que entiendan que es un resorte suficiente. Acá sería así con otro resorte. Vence la resistencia del resorte y hace que la válvula se abra. Ahora la válvula va a estar puesta así, por diferencia de presión. Cuando llego al punto 2, ¿a dónde he llegado? Y he llegado acá. Ahí está el pistón ahora, en el punto muerto inferior. Cuando empiezo a comprimir esto, empieza a aumentar la presión. Ahí al aumentar la presión, ¿qué hace? Cierra el resorte. Simplemente eso. Se abre y se cierra por diferencia de presiones. En esto se produce el vacío, se abre. Acá se produce una presión mayor. Si no se cerrara, esto ya está aumentando. Y para poder aumentar, ¿qué tiene que pasar? Y la única manera es que esto esté cerrado. Si no está cerrado, no va a aumentar nunca. Va a sacar el gas por abajo. ¿Está claro? Sí, perfecto. Se lo he explicado con este, que es el primero que vemos nosotros. Porque es más fácil por entenderlo, porque si no tengo que decir que si esto es acá, es exactamente lo mismo. Si esto es acá, bueno, primero se tiene que expansionar a una presión que es mayor que la presión P1. Expansionar, y cuando llega acá, si no abre, esto pasaría hacia abajo. Esto seguiría. ¿Por qué? Porque se empieza a producir presión. En el momento que se produce la presión, se abre la válvula. La explicación es exactamente la misma. En el otro vamos a verlo para que no se pierdan en la expansión del gas, nada más. Pero es la misma explicación. Profe, y cuando hablamos de las válvulas ya en motores que tenemos el árbol de levas, eso es como que está fijado, digamos, el movimiento al que están girando las levas. Sí, señorita. La leva abre la válvula. En realidad, a ver, ya que estamos en esta expresión, vamos a volver a decir lo mismo que hemos dicho hace rato. Mira. Este era un motor. ¿Se acuerdan? Bien. ¿Y qué les dije yo? Y miren, ¿se acuerdan que yo decía por acá cuando veníamos y decíamos, mira, esto así? Y acá en algún momento le dije, abrió la válvula acá y empezó a disminuir. Entonces la válvula no abrió en el punto muerto inferior, abrió antes. Claro, porque Todo necesita eso es tiempo. de la válvula de escape. Y así sucesivamente, o sea, las válvulas no abren en los puntos muertos inferior y superior, si no, no podríamos tener esta forma determinada, ¿no? Nada es instantáneo. Claro. Por lo tanto, las válvulas abren después, abren antes o después, nosotros quedamos, en realidad abren siempre antes y cierran después de los puntos muertos. Bien, porque yo por ahí leí que giraban a la mitad de velocidad del cigüeñal, o sea que estarían como enganchados al cigüeñal, no sé cómo Están decirlo. enganchadas su señal. Si en un motor, a ver, lo que te quiero decir aquí primero es que no abren cuando... ¿Y cuál es este valor? Y el valor que el árbol de leva nos ve, o para el que esté diseñado.
nosotros diseñamos o alguien diseña un árbol de leva, abra acá, o abra acá, o abra acá, o abra acá. Eso depende de los motores y tiene un valor, un ángulo antes de llegar a los puntos muertos inferior o superior, y dice, mira, son 20 grados antes o 60 grados después, etcétera, etcétera. O sea, lo primero que tenemos que saber es que no abren a diario. Bien. Pero eso ya es la parte más real. Pero rápidamente, y digo rápidamente, pero digo, esto es una válvula, este es un motor, ¿sí? Rápidamente. Esto tiene un mecanismo acá, que puede ser un mecanismo que está acá arriba, la leva puede estar acá. Si el árbol de leva, hay distintos, pero puede ser que el árbol de leva tenga una leva, y voy a dibujarlo, la leva es una cosa así. En vez de ser una cosa redonda, ¿sí? Es una cosa que es así. ¿Sí? Es redonda en una parte. Y más ovalada, como digamos, en otra. Bueno, vamos a borrar. Quiero decir, no es redonda, sino que esto es, en una parte es ovalada. ¿Bien? Entonces, ¿qué pasa? Y esto está girando permanentemente. Entonces, cuando esta parte que está, la quiero dibujar un poco atrás, toda esta parte, está tocando, pongamos que esta válvula es así y acá tiene como un platillito, algo donde se apoya. Si esto está girando para este lado, ¿eh? Al girar, esto está haciendo presión y está haciendo que la válvula vaya hacia abajo. Esa es la leva. Cuando pasó para arriba, ¿sí? Ahora me va a quedar, a ver, voy a dibujar sobre esta misma la leva. ¿Se entiende cuál es la otra posición? La leva va para arriba, por lo tanto el platillito este está acá. Quiere decir que la leva está, ahí está cerrada. O sea, la leva se va, la válvula se va para arriba. ¿Se entiende el dibujito? Sí, sí, se entiende, se entiende. Bueno, entonces, esto es la leva, que hace que no es una cosa redonda, como les digo, sino una parte redonda, pero la parte es así. Ahí está más bonita la leva que la que yo le he dibujado. Y esto está supongamos, sobre un platillito apoyado, y esto está sobre la válvula. Supongamos que este es a ver, acá está ¿sí? El motor. Es decir, entonces, ahí está cerrada, pero cuando esto gira, esta parte se va para abajo. Si se va para abajo, a empujar la leva y abre. Esto es cierto lo que hemos visto. La única manera de que esto sincronizarlo con este que acá, con el cigüeñal, si es un motor, el cigüeñal es esto. Esto es la famosa vela, esta es la famosa manivela, y esto está girando. ¿Mm? ¿Qué es lo que es el cigüeñal? Y es este eje. Si así se dibuje más grande, hay un pedazo que no lo vemos nosotros, pero es más si tiene mayor masa, pero el cigüeñal, en función, es este eje, que el que le da, como esto arriba ejerce una presión, cuando hay una combustión en un motor ejerce una presión, hace que esto empuje hacia abajo. Si empuja hacia abajo, en el único lugar que se puede transmitir la fuerza es a través de la biela, Sí. y esa fuerza, por este radio de la manivela, me da un momento. ¿Y qué es lo que es momento? Y energía, el que hace girar el cigüeñal. Dicho esto, ese cigüeñal, supongamos, este es un eje donde está esta leva, y otro puede ser dos árboles de leva, uno para las emisiones y otro para más común, ahora que viene los otros, es un árbol de leva que está puesto acá y otro árbol de leva que está puesto acá. Pero este voy a dibujar nada más para la. Bueno, una roldanita acá, una roldana, y esto lo hago girar
En realidad no es así, pero lo hago girar, está puesto de otra manera, pero creo que entiende el concepto. Este eje, de alguna manera, lo vinculo con este eje y lo hago girar. Y el Bien. giro dependerá del tamaño de cada uno. Para transmitir una velocidad en otra, y puede ser más grande, más chiquito. Este gira la mitad de vueltas que este. Claro, claro, Con bien, círculo. buenísimo. Me quedó clarísimo. Ahí está. Muchas gracias, profe. ¿Sí? Esa vinculación es una vinculación muy bien, están así, bueno, quiero, porque no lo podía hacer directamente, lo tendría que hacer atrás, con algo. ¿Sí? En realidad, con algo vinculo este eje, que es el cigüeñal, con este. Porque depende, como este, ¿qué tiene en cuenta este eje? Y la variación del pistón. Entonces, si yo sí la leva, porque si el pistón va subiendo, no puedo abrir la válvula. Entonces está vinculado de alguna manera este con este. Esto que le he dicho ya son dos ejes en este sentido, ¿sí? Que uno es de admisión y otro es de escape. Entonces, este como sube y baja, vamos a decir sube y baja, va del punto muerto inferior al punto muerto superior, transmite a través del movimiento circular, que es el que tiene el cigüeñal, le transmite movimiento de leva para que la leva abra en el momento indicado, no antes ni después. Porque si alguno ha escuchado, esto se denomina una cadena de transmisión. Y si alguno ha tenido alguna posibilidad alguna vez, capaz que nunca, pero si se corta esa cadena, ¿sí? Transmite. ¿Sí? Ahora, supongamos que se corta, y yo voy para arriba, voy empujando, y se abre una válvula. En ese momento se cortó y esto hace que la válvula se abre. ¿Qué va a pasar? Cualquier válvula se abre cuando voy con el pistón para arriba. ¿Qué pasa? Alguien que me conteste, ¿qué va a pasar? ¿Se van a cerrar las dos válvulas cuando el pistón Le vaya? voy a pegar a las válvulas, ¿o no? Claro, sí. Y arriba, ¿qué tengo? Algo que lo está haciendo para abajo. O sea, le voy a pegar a las válvulas y arriba tengo una legua que la está metiendo hacia abajo, ¿o no? Sí, sí, sí. Bueno, corta esa correa que tiene la transmisión. Si se llega a cortar, a mí nos ha pasado nosotros hace muchos años atrás en la facultad, que fue la primera vez que lo vi, tenemos un auto trabajar en el Instituto de Mecánica Aplicada, que es un auto que iba a salir. Eso es una válvula común, ¿sí? Un esquema, es un palito con algo que es cierre y abre. Bueno, las válvulas quedaron así. Todas las válvulas quedaron así. ¿Por qué? Porque el pistón no se paró, fue para arriba y el árbol de leva lo aprisionó. Entonces quedaron todas las válvulas dobladas. Parecían pisaportes. Entonces cuando les dicen, mire, cada 60.000 kilómetros hay que cambiar la correa de distribución, cámbiensela. Porque si llega a cortar esa correa, rompemos todo adentro. Ese es el menor de los casos, porque hay que desarmar el motor, hay que ver si el pistón quedó mal. Pero en todos los manuales que vean van a decir, miren, la correa de transmisión, la correa de distribución, mejor dicho, más que de transmisión. Correa de distribución a los 60.000 kilómetros, a los 70.000 hay que cambiarla. Bueno, chicos, cuando tengan un auto, manejen un auto, fíjense, no se ha cambiado. Porque si se corta, rompemos el motor en cualquier momento si se corta esa correa. Bueno, no fue por la tangente, pero creo que te quedó claro cómo funciona un árbol de leva. Sí, sí, clarísimo. Bueno, me alegro. ¿Alguna otra consulta, chicos? Bueno, ahora pregunto yo si no hay más consultas. ¿No? Bueno, ahora pregunto yo. Han entrado muchos, no sé la cantidad, pero aquí me figuraba
como 18 personas, ¿no? Yo les pregunto, ¿están todos para rendir en esta mesa? Yo creo que sí, profe, por el momento. Les hago esta pregunta porque veo que son muchos. Utilizo 3 conexiones y llegaba en un momento que sea 21 conectados. Quiere decir que yo uso 3 porque ustedes han visto, las dos, la que están viendo la pantalla y el celular de mi hijo por el micrófono, para que no se nos cruce, porque es mejor que la computadora. Entonces les hago esta pregunta porque son bastantes. Ahora me dice que son 19, 12 fueron a dormir la siesta, no les interesó. Porque ustedes han hablado con el ingeniero Pinto, ya les ha adelantado que el miércoles más tardar, el martes a la noche, el miércoles al mediodía, creo que esto se los dije la vez anterior, le tienen que confirmar al ingeniero Pinto quiénes van a rendir. ¿Mm? Si no se los ha dicho, por favor ténganlo en cuenta. Ustedes tienen un grupo, creo, con él, donde están los que van a rendir, y le pasan y le dicen, mire ingeniero, esta es la lista, yo rindo, yo rindo, yo rindo, yo rindo, yo rindo. Para no que no estuvieron en el anterior. Con eso nosotros podemos, de alguna manera, ¿sí?, programar la rendida. Nosotros tenemos una sola, digamos, el aula 1 nada más para rendir, y no podemos pasar el lunes de la mañana a rendir en la misma aula, porque hay mesas. Las mesas son más seguidas, las mesas. Entonces la otra semana hay meses y no nos van a prestar el aula 1. No sé si nos van a prestar algún aula de las otras, habría que ver. Porque son bastantes para rendir. Entonces lo tienen que comentar al ingeniero para que veamos si tenemos otra aula, porque, y si no tenemos otra aula, lamentablemente vamos a tener que hacerlo virtual, porque son muchos, bastante. Que quede claro, no les estoy diciendo que vamos a rendir virtual, les estoy diciendo que tenemos que programarlo y ver si tenemos las condiciones para la rendida. Si tenemos, qué sé yo, 2 aulas el lunes, aulas grandes allá en la facultad para que podamos seguir rindiendo, no hay ningún problema, pero con tiempo lo tenemos que ver a esto. Quiero que me expliquen, nosotros queremos que sean presenciales las mesas. Me imagino que ustedes también. No saben, Sí, no contestan. sí, profe, mejor que sea presencial. No, es mucho mejor. Es mucho mejor presencial para ustedes, es mucho mejor. ¿Sí? Sí, aparte es más cómodo para rendir también. Es mucho más cómodo. De todas maneras, se han rendido virtuales y se ha rendido virtual sin ningún problema. Lo único que si llega a ser virtual, algunos tal vez por ahí hay alguno que ya rindió, ya conoce un poco el mecanismo. Para los que no han rendido, si llega a ser virtual, les digo para que no lleguemos al momento de la mesa, determinamos y damos horarios a las 8 de la mañana, a las 8:30 o 8:40 entre el otro y así, damos los horarios. Y por ahí algunos se atrasa y bueno, son las 9 cuando tienen que entrar y están en el celular y están en la espera. Entonces yo les pido que por ahí tengan paciencia. Si no pueden entrar es porque estamos con el alumno anterior. ¿Está claro? Por ahí no pueden entrar, no. Y para rendir virtual se necesitan al menos 2 cámaras, lo que es lógico. Una cámara donde puedan, como esta, que estamos conversando, y otra cámara como la que yo tengo puesta ahí, para que veamos un pizarrón o sobre un papel o sobre algo. El examen, entonces. La única manera de rendir con una sola cámara es que estemos parados o estemos directamente en un pizarrón. Entonces tengo un pizarrón y tengo una cámara que me está enfocando a mí, que estoy hablando y lo que estoy escribiendo, bienvenido. Es como si acá, ¿sí?, yo pusiera acá atrás el pizarrón y digo, bueno, miren muchachos, porque esto es así, 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 listo, con una sola cámara es suficiente. Pero si no, uno tiene que tener interacción con la persona que está hablando, y por otro lado, la otra cámara, me voy a la otra que está allá, donde tengo la pizarra, o estoy escribiendo, o tengo un papel.
Digo esto porque nos ha pasado, empezamos ahora estoy apuro por entrar porque a las 9 rindo, bueno, y no están ni las cámaras, no, son las 9:15 y seguimos dando vueltas, buscando un auricular. Todo eso lo tienen que programar, porque si no los tiempos son menores para ustedes y se ponen nerviosos. Digo esto porque me ha pasado, se ponen nerviosos porque el auricular no está, porque si uno rinde con dos, no sé si les ha pasado, pero si uno rinde así como estamos en este momento, mirando no, y con una pizarra, ¿sí? Hay un solo micrófono que tiene que estar abierto. El del celular, que yo tengo mi celular que está colgado ahí atrás para que ustedes puedan ver la pizarra. Mi celular, yo no sé si lo puedo llegar a apreciar ahí. Ahí está mi celular y les voy a mostrar algo. Miren, está puesto con un auricular, porque por más que yo le saque el volumen, si lo pongo, lo mismo se siente después. Entonces hay que buscar dos auriculares. Es decir, esto va más allá de la consulta, les digo por si les ha pasado y porque no estamos exentos de que volvamos a las mesas. Ojalá que no, pero no estamos exentos de que volvamos a tener mesas virtuales, ¿eh? Estamos habilitados para tener mesas presenciales o virtuales. Con el ingeniero Pinto queremos que sean todas presenciales. Ahora, si no nos dan los tiempos, porque son muchos alumnos, entonces el día más de la noche, el miércoles a primera hora, no más, llamen al ingeniero Pinto, pónganle un WhatsApp y digan, nosotros rendimos, este es el equipo que va a rendir, para que nosotros podamos programar. ¿Mm? Bueno, si no quedó ninguna otra duda, nos veremos el viernes, si Dios quiere. Listo, hasta luego, ahí estoy viendo lo que están escribiendo. Nos estamos viendo, hasta luego, que la pasen muy bien chicos, gracias. Gracias a ustedes.